Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de seminarios virtuales gratuitos organizados por la CIP Departamental Beni. Les habla el ingeniero Juan Mario Poveda Vides, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Beni. Agradecemos infinitamente en esta oportunidad al ingeniero máster Richard Raúl Sofía Santos, destacado profesional de nuestro medio, con trabajos de investigación reconocidos tanto en Bolivia como en el país de México, por la predisponibilidad que ha tenido para apoyar este ciclo de seminarios enfocados al aprovechamiento de todos los ingenieros y apoyar la campaña Quédate en casa por la seguridad propia y de nuestras familias. Hoy se tiene previsto el seminario Determinación del límite de endurecimiento a fatiga FEL de mezclas asfálticas elaborados con residuos de concreto y demolición. Pasaremos a dar una breve descripción de la hoja de vida del ingeniero máster Richard Raúl Sofía Santos, ingeniero de proyectos del Instituto de Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, profesor del Diplomado en Temas Selectos de Ingeniería Geotécnica de la Facultad de Estudios Superior Aragón, UNAM, y profesor en CEPI ESIA US, Instituto Politécnico Nacional de México, profesor de posgrado de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro, Bolivia. Entonces, con esta breve descripción, le damos la bienvenida a nuestro ilustre invitado del día de hoy, el ingeniero Richard Raúl Sofía Santos. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero Juan. Realmente muchas gracias por la invitación y pues vamos a iniciar con el curso, de favor. Bueno, pues este presente trabajo de investigación se presentó en el Congreso Latinoamericano del Asfalto, como más o menos en el mes de noviembre del año pasado, 2019, en Guadalajara. De hecho, este es un trabajo que se realizó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Titula Determinación del límite de endurecimiento a fatiga, FEL. FEL es acrónimo de Fatigue Endurance Limit, de mezclas asfálticas elaboradas con residuos de concreto, y demolición. Ya, este trabajo, bueno, pues una alternativa era hacerlo con residuos de construcción. En este caso fue específico de residuos de concreto y demolición. Pues para este trabajo, pues los autores son Richard Raúl Josefia Santos, su servidor, doctora Alexandra Osa López, Óscar Hugo Orozco Facundo, que actualmente está en la Secretaría de Comunicación y Transportes de San Luis Potosí, en México. Vamos a avanzar, de favor. Ya. El contenido de este curso va a ser, bueno, vamos a explicar una breve introducción, vamos a hacer referencia a la etapa experimental de la fabricación del concreto asfáltico, del nuevo concreto asfáltico, en la cual se está incorporando residuos de concreto de demolición. Vamos a checar los diferentes métodos que se utiliza para determinar la vida fatiga del concreto asfáltico. Hay diferentes métodos para determinar la vida fatiga. Tanto puede ser bajo el enfoque de energía o bajo el enfoque de deterioro de la rigidez. Posteriormente vamos a checar los resultados y vamos a realizar un breve análisis de los mismos. En la parte 6 vamos a hacer referencia, tal vez es la parte más importante del trabajo de investigación, ¿no? Que son las conclusiones. ¿A qué hemos llegado? Bueno, pues ya luego agradecimientos y referencias. Vamos, pues, por favor. El alto volumen de los residuos de concreto, los que se denominan RCD, bueno, pues
generado por el crecimiento de la población, sobre todo por la industrialización, ¿no? Lo cual constituye un grave daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, por la mala planificación y deposición final, principalmente. No tenemos una planificación para el manejo de los residuos de concreto y demolición. De ahí nace este trabajo para aprovechar esos residuos de concreto y demolición. Vamos a decir. Eurostat en el 2006 aproximadamente, pues ha estimado, ¿no? Ha estimado más o menos de 970 millones de toneladas al año de estos residuos de concreto y demolición, que representa un valor promedio de 2 toneladas per cápita. Bueno, pues lo que ha llevado a presentar una atención especial a la gestión de residuos. ¿Ya? Entonces, bueno, pues Eurostat nos ha arrojado un indicador en millones de toneladas, ¿no? Aproximadamente de 2 toneladas per cápita. Bueno, pues para manifestar. Bueno, pues cabe mencionar que las cifras de la generación de RCD per cápita varía prácticamente en diferentes países de Europa. No es lo mismo en España, no es lo mismo que en Letonia, en Francia, no es lo mismo. Vamos avanzando. Como podemos checar esas fotografías, tal vez esas fotografías representan más a Latinoamérica, ¿no? No tenemos un manejo adecuado de los residuos de concreto y demolición. Bueno, pues la construcción y la demolición de las grandes edificaciones que son modernas, ¿no? En Latinoamérica, pues ha llevado bueno, pues ha llevado a contaminar el medio ambiente, ¿no? Debido al mal manejo inadecuado y, bueno, pues hasta depósitos clandestinos que se pueden encontrar en diferentes partes de las ciudades, ¿no? Vamos a admitirlo. Ya. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, pues esta mala deposición prácticamente ha generado un grave daño al medio ambiente. Entonces, estos concretos, vamos a aceptar, ya, aceptar. Bueno, estos agregados provenientes de demoliciones, una alternativa es utilizarlos en la fabricación de concretos asfálticos. Bueno, si tenemos el material, los agregados, la idea es experimentar ese comportamiento en laboratorio para conocer tanto las propiedades físicas como mecánicas de ese nuevo concreto asfáltico, en la cual se incorpora estos residuos de concreto y demolición. Vamos adelante. Materiales. Para este trabajo de investigación se ha utilizado inicialmente, vamos admitiendo, hay más invitados. Bueno, para este trabajo de investigación se ha utilizado para el concreto asfáltico tradicional agregados basálticos vesiculares, aproximadamente de 4.2% de absorción, ¿ya? En la cual, bueno, ese es el concreto asfáltico maestro, ¿ya? Ese es el concreto convencional. Posteriormente, se ha utilizado esos agregados provenientes de demoliciones, esos agregados RCDs, residuos de concreto y demolición, en ciertas cantidades, 10%, 20%, 30%, 40%. Es decir, 90% de agregados tradicionales y el 10% de RCDs. 20% de RCD, el 80% de agregados tradicionales. Así, hasta llegar hasta un 40% de RCD
y un 60% de agregados convencionales. Entonces, se ha variado en porcentajes de 10%, 20%, 30%, hasta 40%. Vamos avanzando. El tipo de cemento asfáltico que se ha utilizado para este trabajo fue un PG 64-22. Este cemento asfáltico proviene de la refinería Miguel Hidalgo, del estado de Hidalgo, perteneciente al municipio de Tula Allende, allá bueno, pues en México, ¿no? El estado de Hidalgo. Entonces, ese cemento asfáltico se ha utilizado, bueno, clasificado en función al grado de desempeño, PG 64B, menos 22. Bueno, de hecho, este tipo de cemento asfáltico es muy tradicional en Ciudad de México, para esas condiciones, ¿ya? Entonces, es el, es el cemento asfáltico más tradicional para Ciudad de México. Para este trabajo, para este estudio, se ha utilizado la granulometría SuperPreg, ¿ya? Como un tamaño máximo de 19 milímetros y un tamaño máximo nominal de 12.5 milímetros. Es decir, máximo 3/4, tamaño máximo nominal de media pulgada, ¿ya? Bueno, pues como podemos checar esta granulometría, no pasa por la zona restringida. ¿Ya? Como podemos checar acá, se encuentra una zona restringida. La recomendación es que esta granulometría propuesta no tiene que pasar por esta zona restringida. ¿Por qué? Porque los concretos asfálticos en la cual se elaboran con la granulometría que pasa por la zona restringida tienden a presentar lo que se conoce en Bolivia como ahuellamiento. Es decir, la deformación permanente, rodera, deformación inelástica también se lo llama, ¿no? Se lo dice de varias formas. Como podemos checar, acá está la zona restringida. La granulometría de estudio pasa por la parte inferior de la zona restringida. También tenemos la línea segmentada negra, como podemos checar, una línea segmentada. Esa línea segmentada representa cuando los vacíos son igual a cero. Es decir, no hay vacíos, cero. La línea de máxima densidad también se lo llama. Bueno, pues en la práctica tener un vacío cero está un poquito difícil. Sin embargo, analíticamente, pues lo podemos determinar, bueno, pues lo podemos determinar con vacíos igual a cero. Vamos a avanzar. Ya. El contenido óptimo de cemento asfáltico fue de 6.8. Bueno, también se determinó bueno, pues, la resistencia a la tensión indirecta, lo que se llama la prueba brasileña, es decir, susceptibilidad a la humedad, susceptibilidad al agua también se lo llama. En este caso nos proporcionó aproximadamente arriba de 85%, entonces, lo cual cumple las especificaciones, ¿no? Esto sin embargo, es para el escenario más crítico de 60% de agregado convencional y 40% de RCD. Bueno, pues el diseño de la mezcla asfáltica está en función a los ESALs, ¿ya? Entonces, bueno, pues como podemos checar aquí, los ESALs es aproximadamente de 9.5 millones de ejes equivalentes, el cual corresponde al nivel 2 de la metodología SuperPreg y es representativo de vialidades urbanas. Para el diseño de la mezcla asfáltica para el nivel 2, el cual está en función a los ESALs, la mezcla asfáltica se diseñó, bueno, pues tres diferentes giros en el compactador giratorio SuperPreg. Es decir, 8 giros para el inicial, para 100 giros para el de diseño. Un máximo de 160 giros. 8 giros representa el acomodo, bueno, pues el
acomodo inicialmente en campo de la mezcla asfáltica. Está en campo que es inicialmente, antes de compactar, ¿no? Entonces, donde los vacíos de aire fluctúan entre 18 y 19% de vacíos. 100 giros representa los vacíos, bueno, pues los giros de diseño. Entonces, la idea es que la mezcla asfáltica tenga 4% de vacíos. 160 giros representa el final, bueno, el horizonte de proyecto. Es decir, si estamos diseñando un pavimento para 10 años, entonces, para 10 años al final del horizonte del proyecto, vamos a tener, bueno, pues vamos a tener este diseño con 160 giros en el compactador giratorio. ¿Ya? Entonces, es la vida de proyecto al final, en el horizonte del proyecto. Acá tenemos también las relaciones volumétricas. Esto lo hemos tomado del Instituto del Asfalto, que también está en función a los ejes equivalentes. Bueno, vamos a avanzar. Como podemos checar, el cemento asfáltico se ha calentado aproximadamente a 150 grados Celsius. La mezcla asfáltica, la temperatura de mezclado está aproximadamente, para un PG 64 menos 22, es de aproximadamente 143 grados Celsius. La temperatura de compactación para ese tipo de cemento asfáltico, es decir, el PG 64 menos 22, tiene que ser aproximadamente 135 grados Celsius. Bueno, pues como podemos checar, acá tenemos el compactador liso, de rodillo liso. ¿Ya? Entonces, ese compactador es de laboratorio. Este compactador se tiene en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en México. ¿Ya? La idea es tener, bueno, pues, la idea es representar la compactación en las mismas condiciones de campo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, de acercarnos más a la realidad. Sin embargo, pues este es un compactador de laboratorio y aquí tenemos un compactador en campo. La idea es que se acerque más a la realidad. Como podemos checar en este compactador de rodillo liso, la mezcla asfáltica se ha compactado para vacíos de aire aproximadamente de 4%. ¿Ya? Como podemos checar acá esta placa de concreto asfáltico en la cual se ha compactado en este compactador de rodillo liso, el cual tiene 4% de vacíos aproximadamente. Bueno, esta placa de concreto asfáltico es aproximadamente de 40 centímetros por 30 centímetros, el espesor de 5 centímetros. 40 centímetros, bueno, 40 centímetros por 30 centímetros y el espesor de 5 centímetros aproximadamente. Esas vigas prismáticas de concreto asfáltico, en la cual se está incorporando residuos de concreto y demolición en porcentajes de 10%, 20%, 30%, hasta 40%. Estos nuevos concretos asfálticos, bueno, pues, se ha sometido a ensayos de vida a fatiga mediante flexión. ¿Ya? Se ha determinado la vida a fatiga por flexión. Estas vigas prismáticas tienen aproximadamente de longitud, son de 38 centímetros de longitud, 38, 380 milímetros. El ancho es de 63 milímetros, 6.3 centímetros. La altura, bueno, el espesor es de 5 centímetros. Vamos a repetir. De longitud son 380 milímetros, 38 centímetros. 63 milímetros de ancho, es decir, 6.3 centímetros. El espesor son de aproximadamente 50 milímetros, es decir, 5 centímetros. Tenemos ya fabricado los especímenes, introduciendo el nuevo agregado. Pues como podemos checar acá, es como una viga isostática en la cual sometemos a flexión a diferentes amplitudes de deformación.
En este caso, estos concretos asfálticos se han sometido a 350, 450, 600 y 750 microdeformaciones. Es decir, para una viga prismática solamente lo podemos ensayar a 350. Para otra viga, necesitamos otra viga para someterle a 450 microdeformaciones. Para 600 microdeformaciones necesitamos otra viga. Finalmente, para 750 microdeformaciones necesitamos otra viga prismática para someterle a flexión y determinar la vida a fatiga del concreto asfáltico. Como podemos checar acá, ya se ha deflexionado, ¿no? Al someter ciertas cargas. Este ensayo se conoce como el ensayo de 4 puntos. Bueno, del inglés, ¿no? 4-point bending beam. Se lo conoce así en muchos artículos como 4-point bending beam. O el ensayo de 4 puntos. La idea es someterle en la prueba a una frecuencia de 10 Hz. La especificación ASTOT 321 te recomienda que lo sometas a una frecuencia de 10 Hz. 10 Hz representa la velocidad de un vehículo aproximadamente a 90 kilómetros por hora de acuerdo a SuperPave. En alguna parte de SuperPave leí que 10 Hz representa la velocidad de un vehículo en campo, en servicio de un vehículo a 90 kilómetros por hora. Los vacíos de aire, los más próximos a 4%. Estas vigas prismáticas se han sometido a flexión a una temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura es muy importante para someterle a flexión, porque como es un material termoplástico, sí le pega mucho, difieren mucho los resultados cuando no está a la temperatura de ensayo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura. Entonces a una temperatura controlada de 20 grados Celsius se ha sometido a flexión las vigas prismáticas. Como podemos checar, en la parte intermedia, acá en la parte intermedia, tiene un LVDT, un transductor de desplazamientos. Entonces, es el que controla la amplitud de deformación, ¿no? Pues aquí está la viga, otra vista de la viga, ¿no? Donde en el medio se aplica flexión. Fatiga. La fenomenología de fatiga, o si no, fenómeno de fatiga. De acuerdo a Fatemi y Young, los concretos asfálticos son sometidos a solicitaciones de corta duración, ¿ya? Por el paso repetido de los vehículos. Asimismo, las diferentes capas del pavimento están sometidas a esfuerzos de flexión. Como podemos checar, debido al paso repetido de los vehículos, las cuales están sometidas a solicitaciones de corta duración. Inicialmente, en la cota inferior del concreto asfáltico se va a generar microfisuras. Conforme incremente el tráfico vehicular, y más aún debido a la sobrecarga, pues esas microfisuras se van a volver macrofisuras, ¿ya? Entonces la idea es que cuando pasen más vehículos y más aún la sobrecarga, esas microfisuras en la cota inferior del concreto asfáltico, de microfisuras se van a volver macrofisuras. Inicialmente la microfisura inicia en la cota inferior del concreto asfáltico, ¿ya? Vamos. Fenómeno de fatiga. Ya, como hemos mencionado, aquí inicialmente la fatiga, la microfisura inicia en la cota inferior del concreto asfáltico. Entonces, los modelos de deterioro para fatiga están prácticamente tomando en cuenta la cota inferior del concreto asfáltico.
criterio de vida a fatiga. Para determinar la vida a fatiga, bueno, pues podemos manifestar que hay dos enfoques. El enfoque de energía y el enfoque de deterioro de la rigidez. Enfoque de energía y bajo el enfoque de deterioro de la rigidez. Para el enfoque de energía, entre varios, acá estamos utilizando 3 métodos. Hay muchos métodos. Sin embargo, pues entre varios se ha tomado para el enfoque de energía el método de Carpenter, el método de Hoffman y el método de Pronk. Bajo el enfoque de rigidez o deterioro de la rigidez, también existen varios métodos, entre los cuales se ha tomado en cuenta la norma ASTOT 321, el método Rowe, el método de la Universidad Estatal de Arizona. ¿Ya? Entonces, la Universidad Estatal de Arizona también tiene su propio método para determinar la vida a fatiga de un concreto asfáltico. ¿Ya? Vámonos, de favor, bajo el enfoque de energía. ¿No? Aquí están los 3 métodos, entre varios. Como podemos checar, Pronk y Hoffman presentan esta curva. ¿Ya? Entonces, generalmente utilizando los modelos de Pronk y Hoffman, vamos a tener una curva más o menos de este tipo, ¿ya? Para los métodos de Pronk y Hoffman. En cada ciclo de carga, bueno, pues, la viga de concreto asfáltico va a sufrir un deterioro. ¿Ya? Va a sufrir un deterioro. También en cada ciclo de carga va a disipar cierta energía. ¿Ya? Entonces, al momento de disipar cierta energía, esa energía disipada, bueno, pues lo podemos, bajo el enfoque de energía, utilizar los métodos de Pronk y Hoffman. Entonces, utilizando esos métodos de modelos de Pronk y Hoffman, nos va a arrojar una curva de este tipo. ¿Ya? Bueno, pues Pronk y Hoffman dice, para determinar la vida a fatiga de un concreto asfáltico bajo estos métodos, trazar una línea recta, ¿ya? Una línea recta más o menos acá. Donde hay un cambio de pendiente, trazar una vertical. En ese punto va a fallar a fatiga bajo el enfoque de energía por los métodos Pronk y Hoffman. Eso es lo que dice. Entonces, vamos a repasar. Cuando disipe energía, esa disipación de energía en cada ciclo de carga, bueno, pues vamos a utilizar los modelos de Pronk y Hoffman y nos va a dar una curva de este tipo. ¿Ya? Pronk y Hoffman dicen, trazar una recta al inicio, ¿no? Al inicio. Y donde hay un cambio de pendiente, en ese punto trazar una vertical y vamos a obtener los ciclos de carga en la cual falla a fatiga el concreto asfáltico. ¿Ya? Entonces trazamos, puede ser como ejemplo, en este punto puede ser 5 millones, 10 millones, 15 millones, no sabemos, ¿no? Entonces, la idea, ese es el método de Pronk y Hoffman. Vámonos al otro método, al tercer método de Carpenter. Como podemos checar, esto es lo que se llama la curva de daño. ¿Ya? Esta es la curva de daño, en la cual podemos checar la disipación de la energía es muy súbita, hasta este punto aproximadamente. Luego, la disipación de la energía es casi constante, es decir, como una meseta. Y donde hay un cambio de pendiente brusco, en esta etapa 3 lo podemos denominar trazar una vertical. Trazamos la vertical y este punto va a ser la falla a fatiga mediante el método de Carpenter. Vámonos al otro enfoque, el enfoque de deterioro de la rigidez. Tenemos acá la norma ASTOT 321. ¿Ya? Al momento, en el ensayo de 4 puntos, acá, antes de bueno, colocar en funcionamiento el equipo, aquí tiene un computador, ¿no? Como podemos checar. Antes
antes de utilizar este equipo, colocamos las dimensiones exactas de la viga prismática. ¿Ya? La rigidez está en función a las dimensiones, a las dimensiones específicas de esta viga prismática. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en determinar las dimensiones, lo más acercado, ¿no? Lo más próximo. Entonces, al momento de iniciar, introduciendo esas dimensiones en el equipo, automáticamente nos va a dar la rigidez de la viga prismática. ¿Ya? Automáticamente, ya sea 3000 megapascales, 3500 megapascales, automáticamente el equipo te lo calcula la rigidez. Entonces, pero necesitamos para eso, para el deterioro de la rigidez, necesitamos las dimensiones lo más próximo, casi exactas, ¿no? Podemos decir, casi exactas de las dimensiones de la viga prismática. Introduciendo esas dimensiones automáticamente determina la rigidez. Y en cada ciclo de carga, como vamos a someter, aquí tiene un LVDT, hemos dicho, ¿no? Y como va a estar sujeto a flexión, bajo diferentes amplitudes de deformación, vamos a asumir que sea la rigidez inicial 4000 megapascales. ¿Ya? Vamos a asumir 4000 megapascales. Conforme incremente los ciclos de carga, esa rigidez va a decrecer. ¿Ya? Prácticamente va a haber un deterioro de esa rigidez. De 4000 megapascales a través de los ciclos de carga, ese deterioro va a ser, no sé, vamos como ejemplo, ¿no? A 1.000.000. Si era 4000 inicialmente, a 1.000.000 como ejemplo solamente, no sé, puede ser como 2500 o 3000 megapascales. Entonces, para 3 millones, como puede ser ya 1000 megapascales, entonces va reduciendo la rigidez a través de los ciclos de carga. En este caso, la norma ASTO T321 especifica la rigidez inicial, donde hay un deterioro de la rigidez en un 50%, ese punto es la vida, bueno, ese punto es donde falla a fatiga el concreto asfáltico. Vamos a la ASTO T321. En este punto vamos a asumir que es 3000 megapascales. ¿Ya? Tenemos el concreto asfalto 3000 megapascales. Conforme incrementa los ciclos de carga, va a decrecer la rigidez. Va a decrecer a través de los ciclos de carga. Como hemos iniciado con 3000, hemos dicho, ¿no? Ya, 3000. 3000 ciclos de, 3000 megapascales al inicio, va a sufrir, bueno, pues va a someterse a flexiones de carga y la rigidez va a decrecer hasta un 50% de la rigidez inicial, es decir, de 3000, 1500 megapascales. Entonces, acá es 1500 megapascales, ¿no? Acá 1500 megapascales. Esto dice, cuando hay un deterioro de la rigidez en un 50% de la rigidez inicial, trazamos una vertical, en ese punto ha fallado a fatiga mediante el método ASTO. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice la ASTO. Ahora, la ASTM dice, donde hay un deterioro de la rigidez en un 40%, hasta un 40%, más o menos, si está aquí es 50%, por más acasitos está 40%. Entonces, la ASTM dice, hasta un 40%, bueno, pues vamos a asumir que aquí hay un 40%, ¿no? Entonces, pues en este punto trazamos una vertical y pues vamos a determinar la vida a fatiga del concreto asfáltico mediante la ACT. Bueno, en realidad sería, ¿no? Un deterioro de la rigidez 50% acá y aquí sería un deterioro de la rigidez de un 60%, ¿no? De un 60%. Y trazamos una vertical y pues determinamos la vida a fatiga del concreto asfáltico mediante la ACTM de un 60% de deterioro de la rigidez. Por acá más o menos. Ese es según la norma T321 y la ACTM. Sin embargo, se difiere la ASTO de la ACTM debido a que en la ASTO se utiliza una carga senoidal. ¿No? Una carga senoidal se utiliza para la ASTO.
La ASTM exige que sea una carga haversiana. La idea es que el ASTM en alguna medida, con esa carga haversiana, se acerca más a la realidad. El método Rowe y Yasu. Estos métodos nos proporcionan un deterioro, bueno, utilizando estos modelos, ¿no? Vamos a obtener más o menos como, bueno, es una curva de este tipo, ¿ya? Más o menos, ¿no? Bueno, en laboratorio no podemos obtener gráficas muy bonitas, ¿no? Aquí están muy bonitas las gráficas, sin embargo, ¿no? Para tratar de explicar los diferentes métodos. Rowe y Yasu manifiestan donde se presenta el punto máximo de la curva. En ese punto ha fallado a fatiga el concreto asfáltico. Bueno, pues el punto máximo trazamos una vertical y en este punto ha fallado a fatiga el concreto asfáltico. Estos son los diferentes métodos. Vamos a hacer énfasis al método o bajo el enfoque de energía. ¿Ya? Entonces, como podemos checar, esta es la curva de daño del método de Carpenter. Saúl Carpenter de la Universidad de Illinois. ¿Ya? Entonces, como podemos checar, Saúl Carpenter divide esta curva de daño en 3 etapas. En la etapa 1, prácticamente estamos, cuando aplicamos ciertas cargas de flexión, inicialmente vamos a calentar el concreto asfáltico, ¿ya? En la cual la disipación de energía es súbita, ¿ya? Principalmente eso se debe a la tisotropía del material, ¿ya? En esta parte de la etapa 1, la disipación de energía es súbita. En la etapa 2, donde podemos checar, se presenta un valor de meseta, pues podemos manifestar que la disipación de la energía es casi constante, casi. En la etapa 3, prácticamente ya, también ya ha fallado el material. Acá ya ha fallado el material. Podemos checar la relación del cambio de energía disipada. Esta es la relación del cambio de energía disipada. La energía disipada en el ciclo de carga, bueno, vamos a admitir, DEN representa la energía disipada en el ciclo de carga donde estamos evaluando. ¿Ya? Estamos en el ciclo de carga donde estamos evaluando. DEN más 1, sub N más 1, prácticamente representa el ciclo de carga, la energía disipada del ciclo de carga más 1. DE en sub N, prácticamente como hemos manifestado, representa el ciclo de carga, bueno, pues la energía disipada en el ciclo de carga donde estamos evaluando. Vamos a asumir que sea esto, no sé, como 100,000, ¿no? 100,000. Esto puede ser como 120,000 más o menos. 100,000, 120,000, 140,000, 160,000, 180,000. Entonces, los datos estaríamos determinando cada 20,000, porque cada ciclo de carga determinar la energía disipada, prácticamente vamos a tener una base de datos que ya es muy exagerada. La idea es inicialmente, bueno, la experiencia hace mucho en esto, ¿no? ¿Cómo podemos determinar cada 10,000? ¿Cómo podemos determinar cada 80,000, bueno, 50,000 ciclos de carga, cada 100,000 ciclos de carga? Eso ya depende de la experiencia. El límite, bueno, vamos al punto 4, límite de endurecimiento, bueno, límite de endurecimiento del concreto asfáltico, ¿no? Bueno, pues este límite de endurecimiento, lo que se conoce como Fatigue Endurance Limit del inglés, por sus siglas en el inglés, se define como aquella amplitud de deformación por debajo del cual el concreto asfáltico no presenta daños significativos. Es decir, tiene una vida ilimitada de ciclos de carga. Tiene una vida,
En alguna literatura dice, tiene una vida infinita. Bueno, esa amplitud de deformación es bien bajita, ¿ya? Prácticamente en la cual no causa daños significativos debido al paso repetido de los vehículos, ¿ya? Entonces, bueno, la carga de la cual se aplica no es muy considerable. Por eso tiene una vida a fatiga bueno, pues, infinita, ¿no? Infinita, podemos decir. Ya. Este límite de endurecimiento, bueno, pues hay varios estudios en la cual se ha determinado este límite de endurecimiento, ¿no? Hay varios, y los cuales han confirmado la existencia de este límite para diferentes materiales, no solamente para los concretos asfálticos, para diferentes materiales. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? El límite de endurecimiento proporciona una vida por fatiga infinita de los concretos asfálticos. Es decir, esa amplitud de deformación es muy bajita. Puede ser, Mono Smith dice que es 70 microdeformaciones, pero eso es para el tipo de concreto asfáltico, para ciertas condiciones del concreto asfáltico, como tipo de contenido óptimo de cemento asfáltico, tipo de ligante. Mono Smith dice 70, pero eso es para sus condiciones, para su granulometría. La idea es determinar el límite de endurecimiento para para la mezcla asfáltica que vamos a nosotros utilizar en nuestro proyecto. Wöhler introdujo por primera vez este concepto de límite de endurecimiento. Como podemos checar, vamos a emitir acá. Como podemos checar en esta gráfica, tenemos ese representa la amplitud de deformación o amplitud de esfuerzo. Acá. Acá tenemos el logaritmo de los ciclos de carga. Ya, los ciclos de carga en el eje X o las abscisas. En el eje de las Y u ordenadas tenemos la amplitud de deformación. ¿Ya? Como podemos checar, acá tenemos endurance limit, el límite de endurecimiento. Como podemos checar acá, va decreciendo. Esta es una curva en realidad, ¿no? Aquí está idealizada. Va decreciendo, va a llegar a cierta amplitud de deformación y podemos someterle diferentes ciclos de carga. El concreto asfáltico va a tener una vida infinita a fatiga. Ya, prácticamente ya no desciende más, ¿no? Acá, como podemos checar. Entonces, ese punto se determina o se denomina límite de endurecimiento. Mono Smith. Mono Smith, bueno, pues Mono Smith nos manifiesta que esa amplitud de deformación, es decir, ese límite de endurecimiento, es de aproximadamente 70 microdeformaciones, ¿no? Bueno, pues nos dice que converge a 5 millones de ciclos de carga. 5 millones de ciclos de carga para una amplitud de deformación de 70 microdeformaciones, prácticamente tiene una vida infinita ese concreto asfáltico. Eso es de acuerdo a Mono Smith. Bueno, pues Mono Smith propuso este límite de endurecimiento para concretos asfálticos. Wöhler propuso ese límite, sin embargo, fue para diferentes materiales. Vino Mono Smith, dijo, entonces, podemos determinarlo, ese límite de endurecimiento para concretos asfálticos. ¿Ya? Entonces, y Mono Smith dice que esa amplitud de deformación en la cual tiene el concreto asfáltico una vida infinita es de 70 microdeformaciones. ¿Qué más podemos decir? También otros autores como Maupin y Freeman llegaron al mismo resultado de 70 microdeformaciones. Entonces, pero esas son para las condiciones de granulometría, para las condiciones de cemento asfáltico que ellos tienen. También
Carpenter demostró la existencia de este límite de endurecimiento. ¿Ya? Carpenter, hemos dicho que es profesor de la Universidad de Illinois, allá en Estados Unidos. Sin embargo, Carpenter manifiesta que esta amplitud de deformación, o FEL, o límite de endurecimiento, se encuentra entre 70 y 100 microdeformaciones. ¿Ya? Carpenter dice, este FEL se encuentra entre 70 y 100 microdeformaciones. Sin embargo, Monosmith dijo 70. Para determinar el límite de endurecimiento de los concretos asfálticos, de acuerdo a Seida, bueno, hay varios métodos, entre los cuales acá se hace referencia a 7 métodos. Como podemos checar el reporte de la NCHRP del año 2010, pues entre varios, ¿no? También podemos checar el modelo simplificado de daño continuo viscoelástico, el modelo de daño continuo con recuperación, el enfoque PB. Entonces, si hacemos recuerdo, bueno, si recordamos hace unos minutos, mostramos la curva de daño, ¿no? La curva de daño de Carpenter, en la cual se presenta una platea, donde la disipación de la energía es casi constante, es decir, en la zona 2. También mediante el enfoque PB podemos determinar este método, bueno, pues esta amplitud de deformación. También el método de análisis de pseudodeformación, el método de ciclos reducidos también. Sin embargo, cada método nos va a proporcionar diferente límite de endurecimiento. Ya cada método tiene su propia característica. No nos va a proporcionar el mismo resultado. En este trabajo de investigación se ha determinado el límite de endurecimiento bajo el reporte de la NCHRP, ¿ya? Del año 2010. Como podemos checar, este es el modelo que se ha utilizado. Este es el modelo que se ha utilizado para determinar el límite de endurecimiento. FEL, Fatigue Endurance Limit, o límite de endurecimiento. ¿Ya? Donde, bueno, pues Y sub 0 es el logaritmo de la predicción del nivel de deformación. Eso va a estar en microdeformaciones. Como hemos checado, se ha realizado a 4 amplitudes de deformación. Entonces, acá va a estar eso. T sub alfa es el valor de la distribución. T es la T de student, ¿no? La T de estudiante, pues. Para bueno, con 2 grados, se ha hecho un poquito de estadística acá, unos cálculos en Excel, se ha realizado en Excel este modelo, bueno, se ha utilizado el Excel para utilizar este modelo. Se ha utilizado, bueno, 2 grados de libertad, en este caso N es el número de datos, con alfa, 0.05, bueno, donde S también es la desviación estándar. También hace referencia al error estándar del Microsoft Excel, ¿no? N es el número de muestras, en este caso 8. Pues podemos decir también, se ha realizado una predicción del 95% de 50 millones de ciclos de carga. Entonces, acá tenemos logaritmo de 50 millones de ciclos de carga. Aquí ese es el promedio del logaritmo de los resultados a la vida a fatiga. En realidad se ha utilizado este modelo para determinar el límite del endurecimiento. Acá se presenta los resultados obtenidos con el modelo, bueno, eso es con el modelo de deterioro de la rigidez y bajo el método, bueno, el enfoque de energía. Resumen de resultados a prueba fatiga según la AISTO, enfoque de rigidez. Acá tenemos 8 vigas.
Acá tenemos, en la siguiente columna, tenemos el nivel de deformación. 400, 500, 600 y 750 microdeformaciones. Los vacíos de aire, la idea es que sea del 4%. También tenemos acá el resultado de la vida-fatiga según el método ASU, ROE, bueno, pues ASU y ROE. Pues podemos checar también, bueno, pues aquí está un poquito, aquí es Carpenter, ya. Estos son los resultados de la vida-fatiga del concreto asfáltico. Vamos a la otra, ya. Carpenter. Esta es una representación de los resultados. Ya, esta es una representación de los resultados que se ha obtenido. Como podemos checar, acá tenemos los ciclos de falla y acá tenemos los diferentes métodos. Como podemos checar acá, la mezcla de control, 90-10, 80-20, 70-30, 60-40. Es decir, 90% de agregado convencional, 10% de RCD. 80% de agregado convencional, 20% de RCD. 70% de agregado convencional y 30% de RCD. Finalmente, 40% de RCD. Las amplitudes de deformación hemos dicho, 400 microdeformaciones, 500 microdeformaciones, 600 y 700 microdeformaciones. Hay veces que un número es muy frío, ¿no? A veces es muy bueno presentar los resultados de la forma gráfica. ¿Cómo buscar en esta gráfica? En el modelo para determinar el límite de endurecimiento, la ecuación que se mostró hace minutos, prácticamente estos son los resultados que se ha determinado del FEL. ¿Ya? Este es el enfoque de rigidez y el enfoque de energía. Acá están los porcentajes, ¿no? Los porcentajes que se ha llegado hasta un 40% de RCD. Como podemos checar, vamos a esta parte. 127, pero ¿de qué es esto? 127 microdeformaciones. Esta amplitud de deformación es de la mezcla de control, donde los agregados son 100% convencionales, los tradicionales. Luego tenemos acá 90, 10, 111. Bueno, pues 111 microdeformaciones. Esto es de 90% de agregado tradicional y 10% de RCD. 81 microdeformaciones. Esto es del 80-20. 72 microdeformaciones. Esto es del 70-30. Finalmente, se ha obtenido un resultado, un FEL de 63 microdeformaciones para 60% de agregado tradicional y 40% de residuos de concreto y demolición. Esto es bajo el método de la Ashton. Bueno, es para la Ashton, ¿no? Los resultados de la Ashton, estos son para los resultados de Rowe, ASU, Carpenter, Prong y Hoffman. Es decir, bajo el enfoque de rigidez y bajo el enfoque de energía. Valga la redundancia, este límite de endurecimiento se ha utilizado este modelo, ¿ya? Donde hemos explicado cada componente, ¿no? Según este reporte hemos determinado para las diferentes combinaciones de residuos de concreto y de demolición. Vámonos de favor a las conclusiones. El objetivo de este trabajo fue determinar el límite de endurecimiento usando el enfoque del reporte 646 de la NCHRP de 2010. Asimismo, hemos determinado la vida-fatiga bajo los diferentes enfoques del concreto asfáltico. La vida-fatiga del concreto asfáltico mediante los diferentes enfoques. Deterioro de la rigidez y bajo el enfoque de energía. ¿Qué más? De acuerdo a los resultados obtenidos y el análisis realizado, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Como hemos visto en la gráfica, conforme incrementamos los residuos de concreto y demolición, en esta gráfica podemos checar que el FEL o límite de endurecimiento es susceptible a la incorporación de RCD, ¿no?
Entonces, mientras más incorporamos RCD, es decir, en mayor porcentaje, este límite de endurecimiento va a decrecer, ¿no? Porque está 127, 111, 81, 82, 63. Entonces, los nuevos concretos asfálticos, en la cual se utiliza los residuos de concreto, los residuos de concreto y demolición, pues, son susceptibles a la vida fatiga. También son susceptibles al límite de endurecimiento. El límite de endurecimiento es susceptible al contenido de RCD, ¿no? Mientras más porcentaje lo añadimos de residuos de concreto y demolición, este límite de endurecimiento va a decrecer. Entonces, esa es una de las conclusiones a la cual se ha llegado con este trabajo de investigación, el cual este artículo lo podemos encontrar en las memorias del Congreso Latinoamericano del Asfalto que se realizó el año 2019 en México, en Guadalajara, México. Otra conclusión también es, podemos manifestar que la inclusión de agregados de residuos de concreto y demolición RCD en el concreto asfáltico reduce la vida fatiga, ¿no? Entonces, mientras más porcentaje incorporamos los RCDs, el concreto asfáltico va a durar menos a fatiga. No va a tener una vida a fatiga mayor, sino menos, inferior. Finalmente, podemos manifestar que los resultados que existen, bueno, pues existe un valor único de límite de endurecimiento para cada tipo de concreto asfáltico. Entonces, para cada tipo de concreto asfáltico vamos a tener un valor de límite de endurecimiento único. 127, 111, 81, 82, 63, 151, 130, 109. Entonces, para cada tipo de concreto asfáltico vamos a tener un límite de endurecimiento único. Pero hemos manifestado también que este límite de endurecimiento, este Fatigue Endurance Limit que se denomina, va a depender también de muchos factores. Entre ellos podemos manifestar la granulometría de este concreto asfáltico. Bueno, pues, la granulometría, el tipo de ligante asfáltico, el contenido de asfalto, el contenido óptimo de asfalto. Va a depender también de las propiedades del agregado. Como este agregado es muy vesicular, vamos a necesitar mayor cemento asfáltico. Perfecto. Queremos hacer un agradecimiento a la planta de asfaltos de la Ciudad de México y a la empresa de concretos reciclados SA por la donación de los materiales utilizados para la elaboración de este trabajo. Bueno, finalmente acá se los dejo algunas referencias en la cual se ha utilizado y pues finalmente comentarios, de favor. Podemos pasar a la etapa de preguntas o comentarios. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Excelente presentación e investigación. Invitamos a todos nuestros participantes, si quisiesen hacer alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat interno del Zoom, o si no, pueden activar directamente su micrófono para hacer las consultas directamente al ingeniero Richard.
Bueno, dije, al parecer no hay preguntas. Tenemos una consulta, ingeniero. Bueno, primeramente la ingeniera Roxana le menciona una excelente presentación. El- Nuestro amigo José Antonio Mita consulta, ¿cuál es el comportamiento de la mezcla con agregado de residuos de la construcción a la deformación permanente? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la pregunta. Esa pregunta hace referencia al maestro José Luis García del Instituto Politécnico Nacional de México, el cual también realizó su tesis de maestría en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. José Luis García, el maestro, determinó que conforme incrementamos hasta cierta cantidad los RCDs, aumenta, aumenta la vida, la deformación permanente, pero hasta cierto porcentaje. Ahorita no me acuerdo qué porcentaje es, pero conforme incrementaba los residuos de concreto y demolición, la vida a deformación permanente incrementaba hasta cierto punto. Ya cuando puso un 40%, la deformación permanente ya no era muy adecuada. Entonces, en conclusiones, conforme José Luis García, conforme incrementaba los residuos de concreto y demolición, hasta cierto porcentaje, la vida a deformación permanente incrementaba. Ya luego incrementaba más RCDs, la vida de formación de permanente decrecía muy súbitamente. Tenemos otra pregunta. Ingeniero, muchísimas gracias por la anterior. Renan Osvaldo Colque consulta, muy buenas noches, ingeniero, una consulta. ¿Estas pruebas llegarían a reemplazar al módulo resiliente? Al módulo resiliente. Definitivamente esta prueba es independiente de la prueba del módulo resiliente. El módulo de resiliente es el cociente entre el esfuerzo y la deformación recuperable. ¿Ya? Entonces, el concepto de módulo de resiliencia es eso. Es decir, es igual al cociente entre el esfuerzo y la deformación, pero la deformación recuperable. Sin embargo, esto es otra cosa. Es otra cosa. Estamos determinando la vía fatiga del concreto asfáltico. En este caso, por flexión. En realidad, entonces, la respuesta es independiente el otro ensayo. Sí, si alguien desea hacer alguna consulta, como mencionamos, puede hacerlo a través del chat o a través de la activación de su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Está bonita la presentación. Yo tengo una consultita. El LCD, no sé si se ha hecho un análisis o un criterio, ya sea para aplicar, digamos, ya sea en la capa base o subbase. Muchas gracias, ingeniero. En este trabajo solamente se ha llegado hasta el concreto asfáltico. ¿Ya? Sin embargo, el RCD también se puede utilizar en la capa base y con mayor frecuencia en la subbase. En este caso, como límites o alcance del trabajo de investigación, solamente se ha utilizado para el concreto asfáltico, reemplazando a los agregados tradicionales en el concreto asfáltico. Sin embargo, pues gracias por la pregunta y pues sí se puede, hay algunos estudios que han realizado, otros
profesionales en la cual han experimentado el comportamiento en la aplicación de este material como capa base o como capa subbase. Existen trabajos, ya es esa otra historia del cual otros profesionales han desarrollado, otros investigadores, ¿no? Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta de Danitza, o no sé, perdón, Tomás, si es que has respondido su pregunta o quisiese complementar. Hay una consulta de Danitza Murillo Barrera, ingeniero, para cada combinación de concreto asfáltico, ¿qué cantidad de especímenes de pruebas realizó? 8 vidas. Es decir, para la mezcla asfáltica patrón, para la mezcla asfáltica convencional, para la mezcla asfáltica tradicional, se ha realizado 8 vidas. Para el porcentaje de 90-10, es decir, 90% de agregados tradicionales y 10% de RCDs, se ha realizado 8. Para el 80-20, el 70-30 y finalmente el 60% de agregado tradicional y 40% de RCD, 8 se ha realizado. Ya lo pueden sumar, ¿no? Son como 40 vigas aproximadamente. Son 5 combinaciones, 8 vigas, 5 por 8, 40, ¿no? Hola. Si alguien quisiese hacer alguna consulta, mientras tanto, les informamos que en el chat está una invitación para que puedan encontrar el seminario del día de hoy y todos aquellos que se han dictado en el transcurso de este seminario virtual gratuito a la dirección YouTube, en el cual pueden ver cada uno de los videos o bajarlos. Si hay alguna otra consulta. Al parecer, ingeniero, no hay ninguna consulta. Queríamos nosotros, de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y de mi persona, felicitarlo por esta gran presentación y agradecerle infinitamente por su predisposición y el tiempo que se ha dado para compartir con nosotros este tema de gran importancia, fruto de sus investigaciones. Queremos agradecerle, como mencionamos, infinitamente, e invitarle en alguna oportunidad para que pueda compartir con nosotros parte de su investigación. Muchas gracias, ingeniero. Realmente, pues, estamos a sus órdenes. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias entonces y de igual forma a todos los participantes e invitamos a los ciclos de seminarios virtuales próximos. Entonces, muchas gracias, ingeniero. Permiso.